Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. Le damos la bienvenida a usted que nos escucha, también al que nos ve por medio de las redes sociales, por a través de internet. Esperamos en Dios que también usted pueda darse este tiempo para acompañarnos, para estar con nosotros y poder aprender un poco más de la palabra. Así que vamos a orar, voy a invitarle a orar un momento y vamos a comenzar con la ayuda de Dios acerca de este tema que es el trabajar con Cristo. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, agradecemos por este tiempo especial que usted nos da. Agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque nos bendice, porque siempre usted está, Señor, con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor. Si estamos, Señor, con vida es por su misericordia. Si, Señor, estamos con salud es porque usted nos ha sanado, nos ha fortalecido, nos ha cuidado. Nos ha librado, Señor, de tantas enfermedades que están viniendo sobre este mundo y tantos peligros que nos acechan diariamente. Pero ahí ha estado usted, Señor, con su mano poderosa para cuidarnos, para protegernos. Hoy damos gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos, Señor, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y pedimos, Padre, que usted pueda ministrarnos por medio de su palabra en esta tarde, que sea un tiempo bendecido, Señor, en que podamos aprender un poco más de su palabra, poder entender, mi Dios, lo que usted busca para cada uno de sus hijos y poder también ponerlo en práctica, que es lo que más se necesita en estos tiempos. Te agradecemos, mi Señor, porque eres bueno, damos gracias porque tú nos amas, porque nos bendice. Y gracias, Señor, por todo lo que usted nos va a hablar en esta hora. Agradecemos su misericordia y su amor en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar de este tema que es la lección, el trabajar con Cristo. Primeramente, entender que siendo nosotros hijos del Señor, estamos unidos con Cristo y debemos ministrar como Él ministró. Ministrar significa trabajar. Jesucristo, todo el tiempo que estuvo en esta tierra, desde que comenzó su ministerio, Él trabajaba en el servicio a Dios. Entonces el ministerio es servir o trabajar por otros. Cuando nosotros entendemos que Dios nos llamó a un ministerio, Él nos llamó a trabajar, Él nos llamó a servir a otros. El vivir unido con Cristo nos responsabiliza a nosotros los creyentes para entender que estamos llamados con un propósito exclusivo de servicio. Jesús le explicaba a sus discípulos que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta área importante que Él nos ha dado a nosotros una responsabilidad de trabajar, y lo entendemos claramente como hijos de Dios, nosotros no nos vamos a quedar quietos, vamos a ocupar nuestro lugar, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a hacer la labor para lo cual Dios nos llamó, porque la verdad, cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos miembros de un cuerpo y dice cada miembro tiene su función, o sea, tiene su labor, tiene su actividad, tiene su trabajo. Y nosotros debemos ocupar el lugar para lo cual Dios nos dispuso dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el libro de 2 Corintios capítulo 5 versos 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, si usted se da cuenta que la palabra nos clarifica a nosotros que de modo que si alguno está en Cristo, dice que es nueva criatura. O sea, las cosas que nosotros hacíamos, la forma que vivíamos antes, cómo nos comportábamos, cómo hablábamos, ya son cosas viejas y esas cosas viejas pasaron. Y dice, aquí todas son hechas nuevas.
Y dice, todo proviene de Dios. O sea, cuando nosotros entendemos que lo que tenemos, las capacidades, las habilidades, los dones, los talentos, provienen de Dios, como lo dice aquí en el verso 18, le dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que cuando alguien dice, bueno, yo no tengo ningún ministerio, yo no tengo ningún llamado, y yo no sé lo que puedo hacer dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, debes entender y debemos entender y tenerlo claro que todos nosotros tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. O sea que nadie puede decir, yo no sé qué hacer, no tengo nada que hacer, en realidad he pasado tiempo dentro de la iglesia y no sé cuál es lo que Dios me ha dado, la capacidad, el don, el talento, el ministerio que Dios me ha dado. Aquí dice en el verso 18 y dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, nos da a entender y nos clarifica bien que todo lo que tenemos, todo lo que usted y yo tenemos como hijo de Dios, dice que proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios nos reconcilió a nosotros enviando a su Hijo y Él dando su vida, pagando el precio por nuestros pecados, porque nosotros estábamos enemistados con Dios, pero cuando Jesucristo dio su vida y Él nos alcanzó y nosotros le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, ese sacrificio nos reconcilió con Dios y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad como hijo de Dios, que tenemos que trabajar, ministrar, es trabajar, es ejercer una labor, nosotros no podemos excusarnos delante de Dios. No hay nadie en este mundo que pueda excusarse delante de Dios un día y decir, es que yo no sé la realidad, lo que tenía que hacer, es que mi Señor, yo en realidad nunca me dijeron, o a mí nunca me dijeron lo que yo tenía que hacer dentro de la obra. La misma palabra dice que a todos Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. En Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, le está diciendo que él fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, dice el apóstol Pablo, Dios me hizo su ministro para yo ministrarle a ustedes, o sea, para trabajar en su obra, para hacer la labor, para predicar el evangelio. Y dice aquí, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, mire hermano, qué hermoso es cuando nosotros logramos entender que no hay nadie que Dios haya llamado que no sirva para nada. Todo lo que Dios llamó, lo capacitó, le dio una responsabilidad, le dio un lugar dentro del cuerpo de Cristo y tenemos una función, pero recuerde que cada uno de nosotros fuimos capacitados por Él mismo, nos dio una capacidad para ejercer. Por eso que el apóstol Pablo dice que Él fue hecho ministro, no Él era ministro, fue hecho ministro por Dios, según la administración de Dios. O sea, Él está diciendo, fue Dios que me hizo ministro, fue Dios que me capacitó, fue Dios que me dio autoridad para yo anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos una capacidad, que tenemos un ministerio, que tenemos un talento, que tenemos un don, nosotros debemos entender que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. El administrador, sea de una fábrica, o una hacienda o una empresa, se responsabiliza por los intereses del que lo puso como administrador.
O sea, un administrador no puede decirle a su patrón y decirle, ¿sabe qué? Yo no sé qué es lo que pasó con las herramientas, no sé qué es lo que pasó con las maquinarias, no sé qué es lo que pasó con el fruto de la tierra, yo sé que lo sembraron, pero en la realidad no sé qué pasó con todo aquello. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque él fue puesto como administrador y es responsable delante de su patrón de dar cuenta por lo que le fue entregado en sus manos y por lo que la tierra debe producir. Ahora nosotros debemos entender que Dios a nosotros nos puso como administrador, no dueño. Tú y yo no somos dueños del talento, del don, del ministerio, no somos dueños. Un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. En Lucas capítulo 10, verso 1 y 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y le decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús envió a 70 delante de él, o sea, antes que él llegara a una ciudad, los 70 iban y hablaban y predicaban y ministraban para preparar el camino. ¿Cómo vino Juan el Bautista a preparar el camino para Jesús? Así también Jesús envió a 70 de 2 en 2 a preparar el camino a las ciudades donde él iba a llegar. Y dice aquí que envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y todo lugar donde él había de ir. Y les decía, o sea, él le daba a entender que la necesidad era grande en este mundo, que había mucha necesidad. Imagínense, en aquellos tiempos había una gran necesidad de Dios. ¿Cuánto más en los tiempos que vivimos? En todo lo que está pasando en este mundo. Hay una tremenda necesidad, pero a la verdad, como Jesús dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Entonces dice aquí, rogad al Señor de la mies, al Señor que da el trabajo, que da la capacidad, que da la responsabilidad, que envíe obreros a su mies. O sea, cuando Él llama a alguien, cuando Él escoge a alguien, cuando Él alcanza a alguien, le sale al encuentro a una persona, le sale al encuentro con un propósito, como le salió al encuentro a Saulo cuando iba camino a Damasco. Usted se da cuenta que el propósito de Saulo era ir y perseguir a todos los seguidores del camino, a todos los seguidores de Cristo, a todos aquellos que estaban entregando el mensaje que Cristo entregaba, para llevarlo a la cárcel, para llevarlos preso, para azotarlo, castigarlo. Y de una u otra manera, él tenía un propósito personal, objetivo principal, que era defender lo que ellos creían, porque pensaban que el mensaje de Jesús, como pasó en el tiempo de los fariseos y saduceos, y Jesús estaba ahí, lógicamente antes de morir, los fariseos y los saduceos los perseguían, buscaban una forma como acusarle. Así también Saulo perseguía a los cristianos para llevarlos presos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, su objetivo fue truncado cuando Jesús le salió a su encuentro. Y todo cambió en la vida de Saulo. Todo fue diferente de ahí en adelante cuando Cristo nos alcanzó. No nos alcanzó para que tú siguieras haciendo lo mismo y yo siguiera haciendo lo mismo, para que siguiéramos viviendo la misma vida que teníamos, sino para que entendiéramos que Él nos había capacitado, nos había dado un don, nos había dado un talento, nos había dado un ministerio, pero que entendiéramos que éramos administradores de lo que Él nos había dado. Ahí en Lucas 12, 42 y 43 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor ponga sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Mire qué tremendo. Jesús pone este ejemplo, que ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa? Dios nos ha dado una tremenda bendición, una tremenda responsabilidad de trabajar, de ministrar
en su nombre, de ministrar la palabra, de predicar la palabra, de llevar el mensaje de buenas nuevas, llevar esta palabra que cambia y transforma la vida, como el apóstol Pablo decía en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, mire, como él decía, aunque todos me critiquen, aunque todos de una u otra manera traten de que yo no siga predicando esta palabra o que sienta que el evangelio no es valioso, para mí, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque para mí es poder de Dios para salvación. O sea, el objetivo de Cristo de llamarnos, hermano, es para que nosotros llevemos el mensaje de las buenas nuevas, para llevar el mensaje de salvación, pero que entendamos que la capacidad que Él nos ha dado es una capacidad que nosotros debemos administrar, y que eso debe ir creciendo en nuestras vidas, para que cuando aquel que nos puso como mayordomo venga, nos halle trabajando, nos halle ejerciendo la labor. Entonces, el más grande objetivo del creyente debe ser el servir a Dios y a su semejante consagrado o consagrando su vida al servicio de Dios. Mire, cuando nosotros entendemos que el objetivo nuestro debería ser el servir a Dios, o sea, no debería haber ningún otro objetivo más grande que servir a Dios. Pero si yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué usted está dentro de una iglesia? ¿Por qué se congrega? ¿Qué es lo que usted busca? Y aquí la palabra de Dios nos enseña que el más grande objetivo del creyente debe ser el servir a Dios y servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, y consagrar nuestras vidas al servicio. En Mateo 4:19, y dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Se da cuenta? Mire, Jesús tenía un objetivo. ¿Por qué llamaba a la gente? ¿Cuál era el objetivo principal? Él no le dijo, ¿sabe qué? Síganme, anden conmigo, aprendan, conozcan y a lo mejor un día van a poder hacer algo. No, Jesús dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, lo formaré con un objetivo. O sea, lo que Dios busca, que usted y yo tengamos un objetivo, tengamos un propósito, tengamos una meta que alcanzar. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Para qué yo quiero trabajar? ¿En qué área quiero trabajar? Es por eso que cuando nosotros entendemos que el mayor objetivo de nosotros debe ser servir a Dios. O sea, no servirnos a nosotros mismos, servir primeramente a Dios y servir a nuestros hermanos. Ese es el propósito principal. Mateo 28:19-20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, Jesús dice, mira, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo puedo hacer discípulo a alguien si yo no he sido discípulo? Porque Jesús le decía a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, porque ellos habían sido discipulados, porque ellos habían sido formados, porque ellos habían sido enseñados. Y no solamente enseñados en conocimiento, sino enseñados en la forma de vida diaria. Por eso es que Jesús les decía, aprendan de mí, porque había un ejemplo de vida que ellos deberían seguir. Y aquí Jesús le da una orden a sus discípulos que vayan y hagan discípulos. Enseñen, formen. Entonces, lo que a nosotros los cristianos más nos cuesta es dedicar tiempo para aprender. No nos gusta aprender. Nos gusta enseñar a otro. Nosotros somos expertos para aconsejar. Y a veces uno ve a gente aconsejando a otro, pero la vida de esa persona uno dice, pero ¿de qué aconseja si no vive lo que aconseja? ¿De qué nos sirve? Estamos igual que los fariseos. Por eso es que Jesús le decía a la gente, al pueblo, le decía, hagan todo lo que ellos le dijeran, pero no imiten sus hechos. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban, ellos hablaban muy bien, pero no vivían lo que hablaban. Y cuando nosotros vivimos una vida de esa manera, hermano, la verdad es que no estamos cumpliendo el objetivo que Dios quiere. Por eso es que Jesús le dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice,
y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles. Mire, ¿se da cuenta? Aquí confirma lo que es lo que habla al comienzo. Hacer discípulos es enseñar, formar, ¿cierto? Y le vuelve a reiterar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenían que transmitir los discípulos? Lo que Jesús le había enseñado. Pero para transmitir lo que habían enseñado tenían que haber pasado tiempo escuchando a Jesús. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos enseñar a otros si no hemos pasado tiempo aprendiendo, conociendo la palabra? Entonces, a veces nos damos cuenta que nosotros estamos como aquellas personas que piensan se la saben toda y hablan, pero nunca han sido formados. Por eso es que el evangelio hoy día está tan tergiversado. La gente cree en cualquier cosa, persigue cualquier doctrina, se aferra a cualquier religión creyendo que es la verdadera y piensa que todo está bien. Y vemos tantas falsas doctrinas que miles y miles las siguen. ¿Por qué? Porque ellos nunca fueron formados como discípulos. Entonces cuando ellos reciben una enseñanza creen que esa es la verdadera. Pero la palabra de Dios aquí nos aclara que lo que tenían que transmitir los discípulos no era su pensamiento, no era lo que ellos creían, no era lo que ellos pensaban, no era la forma que ellos veían el verdadero evangelio o el verdadero discipulado, sino que Jesús les dice aquí y le aclara, dice, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, los discípulos tenían que formar discípulos, enseñarles todo lo que ellos habían aprendido de Jesús. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros? Todo lo que hemos aprendido de la palabra. Pero ¿cómo aprendemos de la palabra? Siendo formado, enseñado, siendo discipulados para yo discipular. Porque yo no puedo discipular a otros si antes no he sido discipulado. Entonces aquí Jesús le dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús le dice, ¿sabe qué? Yo voy a estar siempre ahí. Y yo voy a saber lo que ustedes están enseñando. Y yo voy a saber cómo están formando a los discípulos. Y yo voy a saber qué le están transmitiendo. Si le están transmitiendo tal cual yo les enseñé, o están transmitiendo a su manera o a su forma. Tú y yo, hermano, no podemos enseñar a nuestra manera. No podemos tener nuestro propio evangelio. Hay un evangelio que siempre lo nombramos, que es el evangelio según San Yo, que hay mucha gente que dice, no, es que yo creo que el evangelio es así. Es que yo pienso que el evangelio debe ser de esta forma. No es que yo vivo de esta manera y creo que el evangelio es así, no. El evangelio es de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús le habló a sus discípulos y les enseñó, los discipuló, los formó y después los mandó a ser discípulos. Pero la forma correcta que ellos tenían que ser, enseñándoles que guardaran todas las cosas que Jesús le había mandado, dice, ¿para qué? Para que ellos pudieran vivir la misma vida que tenían los discípulos. O sea, si usted va al libro de Hechos, y muchas veces lo hemos hablado en las enseñanzas, que los que se convirtieron en el libro de Hechos, usted empieza a ver, apenas los primeros convertidos, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza. Ellos perseveraron, algo continuo, eran formados, eran discipulados, eran enseñados en la enseñanza que los apóstoles tenían. ¿Y de quién habían recibido esa enseñanza? ¿De quién habían recibido esa doctrina? De Jesús. Entonces, Dios nos llama, hermano, a entender que somos administradores de lo que Él nos ha dado y debemos tener un objetivo especial, servir a Dios. Servir a Dios. Mateo 16:15 dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Se da cuenta? Que nosotros podemos tener un concepto muy especial de nosotros mismos o de alguien y podemos justificarnos delante de los hombres,
Podemos decir, no, yo soy una buena persona, no tengo mala intención, es que yo quiero lo mejor para ustedes, que mi deseo no es dañarle. Podemos justificarnos. Por eso Jesús dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. O sea, ustedes están diciendo, no es que nosotros no queremos matar a Jesús, no es que nosotros no queremos hacer nada contra Jesús, pero ellos buscaban la forma como matar a Jesús. ¿Me entiendes? Aunque la ley decía no matarás, ellos se iban en contra de la propia ley que defendían. Entonces, no levantarás falso testimonio, y ellos lo levantaron. Entonces, se da cuenta que ellos tergiversaban y se justificaban. Y Jesús les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y eso es lo lindo. ¿Sabe, hermano? Dios conoce tu corazón y mi corazón. No hay nada que yo me pueda justificar. Nos podemos justificar ante todo y quedar bien delante de todos, pero el problema es delante de Dios. Porque dice, porque lo que los hombres tienen por sublime, por lo más alto, por lo más especial, por lo más glorioso, delante de Dios es abominación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto muy distinto al concepto de Dios. Porque nuestros conceptos de encontrar algo bueno es a nuestro pensamiento, pero si lo llevamos a la palabra, todo cambia. Entonces, debemos tener un objetivo principal como cristiano, que debe servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Dios selecciona a sus ministros según Él quiere. O sea, Dios es el que elige, el que selecciona, el que busca quién realmente puede servirle. O sea, si tú fuiste elegido por Dios, fuiste escogido por Dios, entonces Él te seleccionó como su ministro. O sea, Él ya tenía un objetivo, Él ya tenía una meta, Él ya tenía un propósito. En Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros fueron llamados con un propósito para perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si Dios nos llamó a nosotros como ministros, nosotros tenemos que trabajar, ejercer la labor, enseñar, ministrar, predicar, para que otros sean perfeccionados y puedan hacer la labor, que Dios está buscando, y el cuerpo de Cristo se edifique, la iglesia se edifique, la iglesia se fortalezca, la iglesia se una en un propósito de servir a Dios, de alcanzar lo que Él realmente quiere. O sea, Dios selecciona a sus ministros como Él quiere y según sus aptitudes. O sea, Dios ve nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que deseamos y anhelamos. Pero qué triste es que cuando nosotros venimos al Señor anhelamos tantas cosas. Anhelamos servir a Dios, anhelamos trabajar en la obra de Dios, anhelamos hacer tantas cosas para Dios, y Dios nos capacita, Dios nos da sabiduría, Dios nos da la capacidad de predicar, de enseñar, de ministrar. A algunos les da dones de sabiduría, palabra de ciencia, le da don de discernimiento de espíritu, le da profecía, tantos dones, don de fe, y están esos dones ahí, pero ya ellos se quedaron ahí. Dicen, no, ¿para qué? Si hay tantos más que pueden hacer lo que yo debería hacer, ya que otros trabajen. No, en la obra de Dios no hay jubilados. En la obra de Dios no hay personas que dejen su tiempo de trabajar. Dios nos llamó para trabajar en su obra. Entonces debemos entender que Dios otorga habilidades a quien le hace falta, y si está dispuesto a servir a Dios. O sea, si tú y yo decimos, Señor, yo no tengo capacidad en esta área, pero anhelo, Señor, servirte, yo anhelo trabajar en tu obra, yo anhelo dedicar mi vida para servirte a ti, pero no tengo capacidades, en realidad me siento incapaz. Dios da habilidades a quien le hace falta. Pero si esa persona está dispuesta a servir a Dios, no está buscando habilidad y capacidades para ser grande delante de los demás, para ser reconocido delante de los demás,
En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De manera que teniendo diferentes dones. ¿Cuántos dones tienes? ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? ¿Cuántas capacidades? ¿Cuántos talentos? Y dice que es según la gracia que nos fue dada. O sea, tú no pagaste nada. Fue gratis. Fue la misericordia de Dios, fue el amor de Dios. Y dice, si tienes don de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe que tienes. Porque Dios te va a usar de acuerdo a la capacidad que tú tienes, a la búsqueda que tú tienes, cómo te relacionas con Dios, cómo buscas a Dios. En 1 Corintios 12:24 dice, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Sabe qué? A los que ya están perfectos, a los que ya no necesitan nada, bueno, Dios no se preocupa. Pero a los que tienen necesidad, por eso es que Dios ordenó en el cuerpo, dice, dando más abundante honor al que le faltaba. Nosotros cuando vinimos al Señor no teníamos nada. No habían capacidades, no entendíamos la palabra, no sabíamos cómo hablar, no sabíamos cómo predicar. Nos parábamos delante de la gente y no sabíamos qué decir. Pero Dios fue dándonos más abundante honor, nos fue capacitando, nos fue dándonos sabiduría, fue dándonos capacidades para entender la palabra, para poder explicarla, para poder predicarla. Más encima nos dio dones, podemos tener don de sanidad, don de profecía, podemos tener don de milagro, palabra de ciencia, y esos dones están ahí, pero ya como nosotros nos sentimos muy importantes, ya no necesitamos más de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. Seguimos compartiendo lo que es la enseñanza de hoy, el trabajar con Cristo. Una de las áreas muy importantes y que nosotros debemos entender, como hablábamos pocos minutos atrás, es que haya en nuestras vidas ese deseo ese anhelo de trabajar en la obra de Dios, entendiendo de que Él nos llamó para servirle a Él. Y entender también que todas las habilidades, capacidades, dones que tenemos, las hemos recibido de Dios. Pero Él a nosotros nos dio una responsabilidad. Nos capacitó, nos dio dones, talentos, ministerios, nos dio el ministerio de la reconciliación, pero nosotros tenemos que, como administradores de lo que Él nos dio, trabajar en su obra, y el primer objetivo es entregar el mensaje de la salvación. Este mensaje de la salvación fue un ministerio primeramente para los judíos, pero ha sido revelado por Cristo a los apóstoles porque el pueblo de Israel despreció a Jesús. Recuerda lo que dice en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el pueblo de Israel rechazó a Cristo, y al rechazar a Cristo rechazó también este ministerio de la salvación, de llevar el mensaje, de reconciliar al mundo con Dios. Efesios 3, capítulo 3, versos 5 y 6 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros tenemos un privilegio tremendo, hermano, que quizás no hemos valorizado, un privilegio tan grande que nosotros no éramos parte de esta promesa, no éramos parte de esta bendición, no éramos parte de este privilegio, ni de este ministerio de poder llevar, de poder entregar, de poder ministrar la palabra de Dios, de reconciliar al mundo con Dios.
Ahora, Efesios dice que este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, porque los hombres no entendían y no sabían de esto, pero como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. O sea, fue Dios que por medio del Espíritu Santo lo reveló a sus apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. O sea, Dios nos hizo coherederos y copartícipes de todas las promesas que Dios tenía por medio de Cristo para su pueblo Israel. ¡Qué tremenda bendición! Nosotros como gentiles no teníamos el acceso, no teníamos oportunidad, no teníamos este privilegio, pero todo esto fue a través de Jesucristo y fue revelado por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo creo que si nosotros lográsemos entender el privilegio, como decía, que nosotros tenemos, dice, este misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos, a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, a usted y yo que somos gentiles, que no éramos parte del pueblo de Israel, que no éramos el primer propósito de Dios, porque Dios envió a su Hijo primeramente a su pueblo, a los suyos. Dice, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, nosotros conocemos toda esta riqueza, conocemos toda esta maravilla, reconocemos los dones que han sido revelados por medio del Espíritu Santo, que nos han sido dados, conocemos las capacidades, los talentos que Dios nos ha dado, conocemos el ministerio, no solo el ministerio de la reconciliación, ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están disponibles para su pueblo, para su iglesia, y dice que esto fue por medio de Cristo, la esperanza de la gloria. O sea, nosotros tenemos una esperanza gloriosa, hermano, de un día llegar a su presencia, pero esto no es algo nuestro, sino solamente a través de Jesucristo. Él pagó el precio, Él hizo todo, Él nos dio la oportunidad para poder alcanzar lo que para nosotros era imposible. Él lo hizo posible. Esta salvación es el poder del Evangelio. Cuando nosotros hablamos de la salvación, esto es lo que provoca el poder del Evangelio. En Romanos 1:16, lo decía poco rato anteriormente, Pablo le dice a la iglesia de Roma, le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, él dice, ¿sabe qué? Aunque digan lo que digan, aunque hablen lo que hablen, yo no me voy a avergonzar de predicar este evangelio, de hablar de Cristo, de decir que Cristo murió en una cruz para salvarnos. No me voy a avergonzar, porque este es un evangelio de poder que provoca salvación a todo aquel que cree. O sea, transforma la vida, cambia la vida, lo hace nueva criatura, hace al hombre y a la mujer diferente, distinta, cambia todo. Dice al judío primeramente y también al griego. O sea, significa que el propósito de Dios se ha cumplido, aunque el pueblo le rechazó. Este evangelio siguió siendo predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Fue predicado como el Señor le habla ahí en el libro de los Hechos. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el propósito de Cristo era, a pesar que su pueblo le había rechazado, a pesar que su pueblo no le aceptó, Él seguía ministrando y hablando a su pueblo a través de los apóstoles, a través de sus siervos, y siguió predicándose el Evangelio. Pero también fuimos alcanzados nosotros a través del apóstol Pablo, que fue el apóstol para los gentiles. El Señor se preparó un apóstol para nosotros exclusivamente, para predicar este evangelio, para difundir el evangelio. Por eso que él decía, yo no me avergüenzo.
No hay nada que me lleve a avergonzarme, no hay nada que me lleve a estancarme, a detenerme, a decir ya no hablo más, esto ya no, y creo que esto no va a cambiar a nadie. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, es el mensaje, hermano, que tenemos que anunciar. Es el mensaje que tenemos que llevar, un mensaje de poder, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación. Segunda de Corintios 5:20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, le dice así que nosotros somos embajadores. O sea, Dios nos envió a esta tierra para dar a conocer su reino, para dar a conocer de su reino. Y dice, porque la realidad, dice aquí, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, él decía, ¿sabe qué? Es como que Dios estuviera hablando por medio de nosotros. A ustedes le estuviera hablando, le estuviera ministrando. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este ministerio de la reconciliación, este mensaje de poder, este mensaje del Evangelio, es un mensaje que cambia y transforma la vida del hombre y de la mujer. Es nuestro ministerio. Es nuestro servicio a Dios. Cuando tú dices, es que yo no sé en qué servirle, predica la palabra, habla de Cristo. Y si no conoces la palabra, aprende de ella. Hay discipulado, hay enseñanza. Date un tiempo para aprender, da tiempo para aprender, invierte tiempo en ti, hermano. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? Hay gente que hace cursos para esto otro, y a veces ni siquiera trabajan en esos cursos. He visto a tantos jóvenes y personas haciendo diferentes cursos y después están trabajando en otra cosa, perdiendo su tiempo, pero no hacen un curso de aprender, de conocer de la palabra, de interiorizarse en la palabra, de introducirse, de meterse en la palabra y conocer de ella, para que cuando vayan a hablar, para que cuando vayan a predicar lo hagan con autoridad, con poder. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque he visto que este Evangelio es un Evangelio de poder que cambia. Cada vez que hablo, cada vez que abro mi boca, cada vez que predico este Evangelio, la gente es cambiada, es transformada. Sus corazones son tocados. La gente viene a Cristo y cambia sus vidas. Entonces, nosotros debemos entender que ese es nuestro ministerio. Es nuestro servicio a Dios. Es lo que usted y yo hacemos para servir a Dios cada día en todo lo que Él nos llama. Ahora, el Evangelio amonesta y además enseña. Es un método doble. O sea, el Evangelio amonesta y el Evangelio enseña. O sea, no puede haber un evangelio nada más de enseñanza sin amonestación, y no puede haber amonestación sin enseñanza. O sea, tú no puedes decirle a alguien lo malo que está haciendo sin darle la salida para que cambie su vida. Tú no puedes decirle a una persona, mire, usted está equivocada, sin darle la respuesta correcta. Entonces, el evangelio, el verdadero evangelio, amonesta y además enseña. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, le dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría. ¿Se da cuenta? Amonestando, diciendo, ¿sabe? No está bien lo que estás haciendo, no es el camino correcto, no son las palabras adecuadas, no es buena la vida que tienes, pero yo te quiero enseñar cómo cambiar esas palabras, cómo cambiar tu vida, cómo cambiar de camino. Entonces, el verdadero evangelio, ese evangelio que Cristo nos dejó, amonesta y enseña. Por eso te dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea que la persona no puede estar dentro de una iglesia y decir, llevo 1 año, 2 años y no he cambiado nada.
no han habido cambio en mí. No, el Evangelio amonesta y enseña. O sea, si tú escuchas una palabra, la palabra te amonesta, la palabra te redarguye, la palabra te corrige, la palabra va a tu corazón y te dice, mira, esto no está bien, pero después te enseña, dice cómo cambiar, cómo transformar tu vida, qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, eso es lo lindo del Evangelio, del verdadero Evangelio. ¿Cuál es el propósito? El fin de rescatar a cada alma, a cada persona. No que la traigamos a una iglesia, no que se congregue en una iglesia y pase años dentro de una iglesia sin cambio, sin transformación, sin nada diferente que tenga de cuando conoció a Cristo a ahora. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una diferencia. Entonces el Evangelio amonesta francamente respecto al peligro que corre el inconverso con respecto a su alma. O sea, el Evangelio amonesta. O sea, el Evangelio te dice, hay peligro en tu vida, no vas bien, lo que estás haciendo no está correcto. ¿Por qué? Porque te vas a perder, porque la dirección que llevas no es la correcta. Por eso es que Romanos 3:23, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, le dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tú no puedes pasar la vida pensando, soy una buena persona. No, yo no voy a la iglesia, pero soy buena persona. No, mire, si el Señor viene, yo me voy al cielo. No hay problema, yo también soy hijo de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituido de la gloria de Dios. O sea que no hay nadie en este mundo que humanamente pueda estar bien delante de Dios sin haber sido perdonado, salvado, rescatado por Cristo Jesús. O sea, no hay nadie. Entonces tú no puedes decir, es que yo no necesito ir a una iglesia para ser buena persona. Yo no necesito ir a la iglesia para ir al cielo. Sí necesitas, porque necesitas ser amonestado y enseñado. Tú eres amonestado. Cuando eres amonestado empiezas a ver la equivocación que tiene, porque la palabra te confronta. La palabra te dice, mira, esto no está bien en ti. Y si tú eres humilde vas a poder reconocer y la palabra te va a enseñar cómo cambiarlo. Entonces, si tú no escuchas palabras, no puedes ser enseñado. Si tú no escuchas palabras, no puedes ser amonestado. Por eso es que la gente, hoy día, en los tiempos que vivimos, la gente se queda en la casa y siguen siendo cristianos. La gente no se congrega nunca y siguen siendo cristianos y tienen muchas excusas, no puedo ir, estoy enfermo, no soy capaz, mire, hace mucha calor, después llega el frío, no es que hace mucho frío, me voy a enfermar. Lógicamente van a tener todo eso, pero veamos la vida. ¿Cuál es la vida que llevan? ¿Cuál es su vida cristiana? Solamente religiosos, solamente religión. Por eso es que el apóstol Pablo habla aquí, que la palabra del Señor amonesta. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. O sea, tú puedes, de la única manera que puedes perfeccionar tu vida es siendo enseñado. Que la palabra te hable, que la palabra te ministre, que la palabra te confronte, que la palabra te diga lo que no está bien. ¿Para qué? Para poder cambiar la vida que llevas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos éramos pecadores. Ahora dice, por ser pecadores, la paga es la muerte. ¿Qué significa la muerte? No es la muerte física, es la condenación, la separación eterna de Dios. Cuando el hombre muere espiritualmente, es separado eternamente. Va a un infierno eterno, va a una condenación eterna. Pero se dice que porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y lo aclara bien, que la vida eterna no es por yo ser bueno, no es porque yo sea de tal o cual religión, no es porque sea de tal o cual nacionalidad, por ser parte del pueblo de Israel, por ser judío o por ser de una nación buena. Dice que la única manera que la dádiva de Dios provoque vida eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos salvos, tenemos salvación únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablamos que el Evangelio primero nos amonesta, nos confronta, nos redarguye, pero también el Evangelio nos enseña. O sea,
El Evangelio hace estas dos áreas. Jesús le dijo a Nicodemo, tendrás que renacer. Tienes que nacer de nuevo. No puedes cambiar tu vida si no naces de nuevo. Juan 3:3-7 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese bien, hermano. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo hace una religión, no lo hace tu vida buena ante los demás, no lo hace los comentarios buenos, que eres una buena persona y que has ayudado a mucha gente, no. Que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se da cuenta que la religión nos hace ver lo natural, pero lo que es la relación con Cristo nos hace ver lo espiritual. Este hombre veía la parte natural, aunque era un maestro de la ley, no entendía lo espiritual. Tú puedes ser muy religioso y tener años de religión, pero eso no va a llevarte a entender la palabra. Y le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo, o es necesario nacer de nuevo. O sea, tú debes entender que lo que yo te estoy hablando no es de tu físico, no te estoy hablando de la parte natural, te estoy hablando de la parte espiritual. Que si tú no naces de nuevo, no importa quién sea, un líder religioso, un maestro de la ley, una persona importante, una persona respetada ante el pueblo, no te va a llevar al cielo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Yo te estoy hablando que tienes que nacer del Espíritu, tener un nuevo nacimiento, tener una nueva vida, un cambio, una transformación de vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Evangelio no solo me confronta, me dice lo malo que tengo, me habla de las áreas que necesito cambiar, Él me enseña cómo hacerlo. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿sabe qué, Nicodemo? Lo único que puede cambiar tu vida es nacer de nuevo. Lo mismo que el Señor te dice hoy. Lo único que puede cambiar tu vida es nacer de nuevo. Tener un nuevo nacimiento, tener a Cristo en tu corazón, aceptarle. Entender que Él pagó el precio por ti en la cruz, que Él murió por ti, que Él dio su vida, que a Él no le importó el sufrimiento, el dolor, no le importó los azotes, no le importó el ser clavado en una cruz, que le pusieran una corona de espina, que atravesaran su costado no le importó. Él te veía a ti, porque Él sabía que a través de ese sacrificio usted y yo podíamos tener salvación. Por eso es que el Evangelio nos llama al arrepentimiento. Lo primero que hace el Evangelio es llamar al arrepentimiento. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, lo que usted va a conocer y entender, que Jesús siempre enseñó acerca del arrepentimiento. Pero todos los que Dios envió, primero Juan el Bautista, el primer mensaje de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. El primer mensaje de Jesús cuando comenzó su ministerio fue el arrepentimiento. El primer mensaje de los apóstoles cuando fueron enviados fue el arrepentimiento. El primer mensaje aquí en el libro de Hechos, después de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, después de Pentecostés, fue el arrepentimiento. Pedro dice, arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Y qué significa arrepentirse? Es cambiar de dirección, cambiar de camino. Pero el arrepentimiento significa reconocer, necesito cambiar. Hay cosas en mí que no están bien.
Necesito a Cristo, el único que me puede cambiar. He llevado años en este mundo y no he podido cambiar mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, mi comportamiento, mis acciones. Y yo sé que Cristo puede cambiar mi corazón. Entonces yo me arrepiento, reconozco todo lo malo que estoy, pido perdón a Dios, le recibo en mi corazón, le digo, Señor, tú ayúdame a cambiar. Y yo quiero aceptarte hoy como el Señor de mi vida. Y yo quiero, Señor, esa salvación que a través de lo que tú hiciste en la cruz, tú me das. Entonces, vemos que el Evangelio llama al arrepentimiento. En Lucas 13:3 dice, os digo, Jesús está hablando. Os digo, dice Jesús, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, sin arrepentimiento no hay perdón. O sea, usted no puede decir que Dios me perdonó si usted no se arrepintió. Dios espera que nosotros nos arrepintamos. Entonces, aquí Jesús está diciendo, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. No hay diferencia. Todos van a perecer, todos van a morir. El Evangelio le llama a confesar que es pecador. O sea, cuando nosotros vemos lo que es el verdadero Evangelio y predicamos ese Evangelio llama a confesar que uno es pecador. En Juan 1:9, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. O sea, Juan está diciendo, ¿sabe? Si tú confiesas tu pecado, confiesas la vida que lleva, miren lo que dice aquí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Jesús nos llama, Dios nos llama a confesar nuestros pecados. Si tú no te has arrepentido, no solo debes reconocer lo que tú has hecho, sino a pedir perdón por lo que has hecho. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio le llama a poner su fe en Jesucristo. O sea, cuando usted viene a Cristo, el Evangelio lo guía, lo dirige para que su confianza, su seguridad, su estabilidad, su firmeza está en Cristo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. O sea, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ¿sabe? Ustedes deben entender que por gracia son salvos. No es por vuestros méritos, no es por sus capacidades, no es por lo bueno que sean, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y dice, yo esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de ustedes, no depende de ustedes, no depende de lo bueno que sean, de las capacidades que tengan, de los dones que tengan, de los ministerios que tengan. No, lo que es la salvación es por gracia. Por eso es que el verso 9 dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que hayamos hecho, no es que yo soy salvo y yo he sido buena persona, no es que yo he trabajado mucho en la obra, por eso yo soy salvo, no es que Dios me ha usado mucho, por eso, no por obras, no es por lo que tú hagas, por lo que yo haga, es por gracia, es un regalo de Dios. Entonces el Evangelio nos lleva a poner nuestra fe en Dios. Señor, ¿sabe? Tú me salvaste por medio de Jesucristo. Tú pagaste el precio por mí. Tú me diste salvación, me diste vida eterna. Tú tuviste compasión de mí y me alcanzaste cuando estaba perdido, cuando no valía nada, cuando todos me despreciaron, tú no me despreciaste. Entonces empezamos a darnos cuenta que el Evangelio nos lleva a poner nuestra fe en Jesucristo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, si usted y yo entendemos realmente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entendemos que
Él nos alcanzó con un propósito, para predicar este evangelio, para llevar este mensaje, pero no cualquier mensaje, un mensaje de poder, que tiene un propósito: salvar. Por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio no es para entretenimiento. El evangelio no es para que otros se sientan bien. El evangelio no es para que la gente se alegre y se goce. El evangelio es para salvación. Entonces, si nosotros predicamos este evangelio y ejercemos nuestra función, la labor para la cual Dios nos llamó, entendiendo que somos administradores de las capacidades que Él nos ha dado, y entendemos que Él nos llamó para servirle a Él y para predicar este evangelio, entonces lo vamos a hacer de la manera correcta, entendiendo cuál es el propósito del evangelio, que el evangelio provoca dos áreas: amonesta y enseña, ¿cierto? Amonesta y enseña. Pero también el evangelio llama al arrepentimiento. El evangelio llama a confesar nuestros pecados. El evangelio llama a poner nuestra fe en Jesucristo. Y el evangelio nos llama para que nosotros podamos presentar ante Cristo a todo hombre, pero perfecto. Amén. Seguimos con este tema, ya concluyendo lo que es nuestra responsabilidad y el trabajar con Cristo. Hablábamos al comienzo que el trabajar con Cristo es ministrar, es trabajar, es servir a Dios. Ahora el último punto es que este trabajo requiere de dedicación. No es un trabajo así a la ligera, ni cuando nosotros queramos o a la rápida. El servicio a Dios trae recompensas abundantes, pero siempre es fácil. No es fácil, este servicio. La verdad es que nosotros entendemos que el servir a Dios nunca va a ser fácil. Porque tenemos la primera lucha con nosotros mismos, la lucha personal de la carne. Segundo, vamos a tener la lucha con los de nuestra casa, la familia, y después todo lo que viene, el trabajo, todo. Vamos a tener muchos obstáculos, pero el servir a Dios trae recompensas tremendas. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mire, como el apóstol Pablo habla y dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, o sea, el poder de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Él está reconociendo que lo que Él hace, que la dedicación que Él tiene, que el poder que hay en su vida no es de Él, es el poder de Dios que actúa en Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que no es nuestra capacidad, que no es nuestras habilidades, que no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, sino es el poder, la sabiduría de Dios actuando en nosotros, todo cambia. Nos vamos a dedicar, vamos a tener una dedicación exclusiva para servir a Dios. Vamos a hacer las cosas bien para Dios, dedicándole tiempo a Dios. Nuestra confianza está en que trabajamos unidos con Cristo. O sea, no trabajamos solo. Si usted va al Antiguo Testamento, Dios cada vez que llamaba al pueblo a la guerra, Él iba con ellos. Pero sí que cuando llegó un momento cuando Moisés le dijo a Dios: si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque Moisés sabía que sin Dios no podía hacer nada. Usted y yo sin Dios no podemos hacer nada. Si usted y yo no peleamos solos, no damos la batalla solos. Entonces, cuando entendemos que nuestra confianza debe estar en que trabajamos unidos con Cristo, eso nos va a llevar a entender que no estamos solos, que usted no está dando una batalla solo, que dice que nadie está conmigo, es que nadie me acompaña, es que ¿por qué yo siempre solo? No, usted no está solo. Yo no estoy solo. Hay alguien con nosotros que está siempre ahí. Cristo nos ayuda y también nos instruye por medio del Espíritu Santo. O sea, Él nos ayuda, pero también nos da instrucciones. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿quién produce en nosotros el querer o el hacer ciertas cosas? Es Dios. Pero ¿cómo las va a producir si usted y yo no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo va a producir que nosotros trabajemos para Él, que queramos servirle a Él, que haya un anhelo en nosotros de servir a Dios si no estamos en comunión con Dios? Por eso decía adelante, es difícil que usted vaya a encontrar a un hermano que no se congrega nunca a querer trabajar para Dios. Aquel que no hay una prioridad, el congregarse en su vida, el que diga, es que yo quiero trabajar para Dios, el que sabe, yo no me congrego porque en realidad no me usan. No, es imposible que te usen si no te congregas. Es imposible que quieras trabajar, servir a Dios si no te congregas. ¿Por qué? Porque lo que tú estás buscando no es servir a Dios, sino servirte a ti mismo. O sea, tú mostrarte que eres capacitado, que tienes capacidades, que tienes dones, que tienes talento, y a lo mejor es mejor que otro que ha predicado antes o ha enseñado antes, y mire, yo estaba perdiéndome acá. O sea, tú estás buscando ser estrella, no buscando servir a Dios. Porque el que quiere servir a Dios se congrega, busca de Dios, escucha la palabra, se goza en la palabra. Quien sea que predique, si se está predicando la palabra de Dios, te gozas. Y Dios te va a poner en un lugar y en el lugar correcto. Por eso que dice aquí, porque Dios es el que produce así el querer. Y está hablando del servicio a Dios, como el hacer. Y el servir a Dios es muy distinto que servirte a ti mismo. El que Dios sea el que sea honrado, a que tú seas honrado. A que Dios sea el que sea aplaudido, a que te aplaudan a ti. Entonces, cuando nosotros vemos esta área, nos damos cuenta que hay mucha gente que dice, no, es que yo iba a la iglesia y no me usaban. Es que yo iba a la iglesia y sabe que nunca se dieron cuenta que yo tenía capacidades. Es que nunca tú buscaste de Dios de verdad. Tú buscabas hacer algo, pero para ti, no para Dios. Por eso es que Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, nosotros cuando hablamos, si hablamos por nuestra propia cuenta, si hablamos por lo que nosotros creemos y pensamos, nosotros nunca vamos a predicar el verdadero evangelio. Pero el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a ministrar, es el Espíritu Santo. El que nos va a dar las instrucciones correctas. El que va a poner en nosotros la capacidad y la sabiduría para hablar de su palabra. Entonces, si usted y yo logramos entender que Dios nos capacitó, nos dio esto tan grande, tan tremendo, de trabajar con Cristo. Porque usted ya no trabajamos solo, trabajamos con Cristo. Y ministramos su palabra porque estamos dispuestos a servirle a Él. Y somos administradores que un día tenemos que darle cuenta a Dios por lo que Él nos ha dado. Y debemos entender que el más grande objetivo que deberíamos tener es servir a Dios. Pero ¿cuándo vamos a tener ese objetivo? Cuando entendemos que todas las capacidades y habilidades que tenemos la ha dado Dios, pero para servirle a Él. Y que nosotros debemos entender que hay un mensaje para entregar, que es un mensaje de salvación. Que Dios nos da un ministerio que es el ministerio más grande. Y que el evangelio que predicamos es un evangelio de poder. Es el mensaje que tenemos que anunciar cada día, es nuestro ministerio, es nuestro servicio a Dios. Y que el mensaje que entregamos, el evangelio, provoca amonestación y enseñanza. Y provoca que el hombre pueda llegar al arrepentimiento, que pueda confesar sus pecados, que pueda poner su confianza en el Señor Jesucristo para llegar a ser un hombre perfecto. Y eso lo va a llevar a tener una dedicación para servir a Dios como Dios lo quiere.
Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.